Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de Primero de Pedro. Primero de Pedro, por la tarde, en inglés, puesto que voy a predicar en inglés 2 veces hoy, voy a predicar de Habacuc, que yo prediqué en español hace 4 años, una serie de 3 sermones en Habacuc. Ahora voy a traducir esos sermones al inglés por la tarde. Entonces, Primero de Pedro y Habacuc serán los sermones para ahora. En estas semanas, pero esta mañana estamos en 1 de Pedro capítulo 1 y versículos 1 y 2. Hace unas semanas estudiamos la doctrina de la elección de Dios y la preterición, que Dios ha elegido o escogido a su pueblo y ha pasado por alto a los demás. Y hemos visto que Dios escogió a un cierto pueblo para ser redimido por Jesucristo. Dios escogió a su pueblo para ser redimido por Jesucristo. Estos cristianos a quienes Pedro está escribiendo son cristianos porque Dios los escogió en Cristo. Y son exiliados por el mundo porque Dios los escogió en Jesucristo. En esta mañana y en este sermón quiero hacer la pregunta: ¿escogidos para qué? ¿O escogidos hacia qué? ¿Escogidos para qué? Entonces vamos a leer el texto y luego estudiar los versículos en particular. Leamos entonces 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz les sean multiplicadas. Pedro dice que esos cristianos de 5 provincias romanas en Asia Menor son escogidos o elegidos por Dios. Pero elegidos ¿para qué? Y Pedro menciona 3 cosas. Elegidos para 3 cosas. Entonces el bosquejo sigue esos 3 más o menos. Número 1, vamos a ver que Dios nos consagró. Y he puesto en particular, Dios nos consagró en pacto. Noten que Pedro dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esas son las 3 cosas. Y cuando Pedro dice por la santificación del Espíritu, aquí me refiero a la consagración. Dios nos ha consagrado, Dios nos ha puesto aparte del mundo, Dios nos ha santificado. Tú vas a ser santo. Yo te separo del mundo para mi uso exclusivo. Tú vas a ser una herramienta santa para mí. Yo te consagro, yo te santifico entonces. Los que Dios eligió o los que Dios escogió, los también consagró para su uso propio. Dios nos consagró, dice Pedro. ¿Qué significa esto? Pues vemos que en la historia del mundo vemos varios casos en que Dios consagró a un pueblo especial, una cantidad de personas en particular. Recuerden entonces Adán y Eva. Dios escogió hacer a Adán lo que decimos una cabeza federal. Adán, tú vas a representar a tus descendientes. Y yo te voy a dar, Adán, yo te voy a dar un huerto en que debes trabajar. Y puedes comer de todos los árboles, pero no de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios hizo un pacto con Adán.
Dios hizo un pacto con Adán, lo consagró. Tú vas a ser mi herramienta santa en este lugar, en este contexto, y el pacto define todos los detalles de esto. Dios consagró a Adán en pacto. Vemos también, a Adán. Dios también consagró a Abraham. Abraham es un pagano entre paganos, un ser humano entre seres humanos, pero Dios lo identifica y lo llama, Dios lo consagra, y Dios dice, tú y tus descendientes van a ser mi pueblo especial. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le pactó la tierra de Canaán y el nacimiento de Jesucristo y más, pero prometió todo esto a Abraham. ¿Cómo? En un pacto. Entonces Dios creó un espacio especial en Canaán y le dio a Abraham y sus descendientes este espacio especial, este reino, todo por pacto. Tú vas a ser un pueblo especial en el mundo, un pueblo santo en el mundo. Dios hizo lo mismo con David. David, entre todos los israelitas, tú y tus descendientes, yo los consagro para ser los reyes de mi reino. ¿Cómo lo hizo? Por pacto. Dios hizo un pacto con David, lo escogió y lo puso en una relación especial por pacto. Pues nosotros cristianos, nosotros también hemos sido consagrados por Dios en pacto. ¿Cómo es que Dios nos consagró? Nos consagró con un pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto en Jesucristo. Dios, el Padre, nos dio como un pueblo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos redimió. Hemos sido llamados de las naciones. Hemos sido colectados en la iglesia. Hemos recibido una nueva herencia. Y Dios nos ha mandado a servirle a Él como su pueblo santo. Así como Adán o Abraham o David, por pacto, Dios nos ha consagrado. Nos ha hecho quienes somos. Cuando Pedro dice, elegidos por la santificación del Espíritu, está diciendo que Dios nos ha puesto aparte. Dios nos ha santificado, nos ha hecho santos y separados del mundo, consagrados entonces. Y lo ha hecho por pacto. Quiero que leamos dos porciones de las Escrituras que los dos están en el boletín. Son versículos que cito frecuentemente en mis sermones. Y esos versículos nos informan acerca del pacto en que estamos nosotros. Si tú compras una casa, los detalles del contrato te son muy importantes, ¿no? Si compras un carro, los detalles del contrato son muy importantes. Nosotros tenemos un pacto con Dios. ¿No quieres no quieres conocer los detalles? ¿Cuáles son los detalles entre mí y mi Dios en pacto? Pues estos son unos. Ezequiel 36, 24 al 27. Dios dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Noten que Dios colecta a un pueblo de todas las naciones. Y este pueblo será un pueblo santo, un pueblo que tiene el Espíritu Santo y vive en la santidad del Espíritu. Entonces, en pacto, Dios consagra a su pueblo. Seremos rociados con agua pura. Seremos purificados de todas nuestras impurezas.
Entonces, cuando Pedro dice elegidos por la santificación del Espíritu, podríamos ponerlo elegidos para la santificación del Espíritu, elegidos para recibir la purificación, la santificación, la consagración que Dios nos da en el nuevo pacto por el Espíritu Santo. Pedro escribe a personas de muchas provincias romanas, lejos de Israel, y dice que Dios los escogió para santificación del Espíritu. Esto significa que Dios los consagró en pacto. Pues el nuevo pacto también se describe en Jeremías 31. Esto es citado en Hebreos 8 y Hebreos 10 y es bien conocido por nosotros. Dios dice, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Son las mismas promesas de Ezequiel 36. Yo voy a tomar a ustedes de las naciones, voy a reunirlos en mi espacio especial y yo voy a lavar, yo voy a purificar, yo voy a santificar y perdonar a este pueblo. Y este pueblo tendrá mi ley en su interior y guardará mis mandamientos. Pedro entonces escribe a esos cristianos greco-romanos y les dice, cristianos, ustedes son escogidos por Dios para santificación del Espíritu. El Espíritu los consagró, el Espíritu los puso aparte. Y ahora ustedes deben vivir así, aparte del mundo, en santidad. Porque Dios nos ha consagrado. Y nosotros hemos añadido otros versículos de las Escrituras para decir, Dios nos ha consagrado en pacto. Dios nos ha consagrado en pacto. Cuando publiqué un libro este año, escribí a unos artistas porque yo quería que diseñaran el arte para la portada. Sí, gracias. Para la portada. Y unos me respondieron y dijeron, lo siento, me gustaría hacerlo, pero yo tengo un contrato con este editorial y solo puedo trabajar para ellos. Ellos son puestos aparte, son consagrados para estos editoriales. Nosotros también somos consagrados para Dios. El mundo dice, sírvenos. Y nosotros decimos, no. Tenemos un Señor. Tenemos un Rey en el sentido absoluto. Hemos sido consagrados para el Espíritu. Yo voy a vivir en la santidad del Espíritu porque Dios me consagró en Espíritu. Y Dios nos consagró en pacto. Segundo, cuando Dios nos separa del mundo, cuando Dios nos consagra, Pedro nos dice que esta consagración o esta santificación dirige a dos cosas. Dirige a perdón de pecados. Dios nos puso aparte, Dios nos santificó por el Espíritu Santo, Dios nos consagró para recibir perdón, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios nos escogió, nos puso aparte y Dios nos roció con la sangre de Jesucristo. Hace unos momentos leímos en Ezequiel que Dios esparcirá sobre nosotros agua pura para limpiarnos. ¿Cuál es el agua pura o la agua pura? Es la sangre de Jesucristo. En Jeremías 31 Dios prometió, yo perdonaré su iniquidad, no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios nos va a perdonar? Pues
sin derramar sangre no hay remisión de pecados. Pero el punto, el Evangelio, las buenas nuevas, es que Cristo sí ha derramado su sangre para remisión de pecados. Y Pedro dice que Dios nos escogió para ser separados, santificados, consagrados y así rociados con la sangre de Jesucristo. Y los que son rociados con la sangre de Jesucristo, que reciben el perdón de pecados, porque esto es lo que su sangre alcanza o obtiene. La sangre de Jesucristo perdona pecados. Por eso escogí el himno que cantamos. Hay una fuente sin igual en la sangre de Emmanuel, y los que se lavan en esa fuente, en esa sangre, son limpiados, son perdonados. Dios nos escogió para ser separados del mundo y lavados en la sangre de Jesucristo, consagrados para perdón. Consagrados para perdón. Cuando Dios hizo un pacto con los israelitas por medio de Moisés roció sangre de animales sobre el pueblo de Israel para decir: ustedes son el pueblo santo de Dios y tienen que servir a Dios según el pacto que Él ha hecho con nosotros, conforme al pacto que Él ha hecho con nosotros. Y Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto. El autor a los Hebreos nos dice que la sangre de Jesucristo, con la cual somos rociados, es superior. Purifica la conciencia, nos limpia de todos nuestros pecados. Y Pedro nos dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando Dios nos consagra en pacto y nos rocía con la sangre de Jesucristo, nos purifica ahora y para siempre. No en un sentido ceremonial como los israelitas, no para mantenernos en Canaán como los israelitas, sino para entrar en el cielo mismo. Y sabemos esto porque Jesucristo ya ha entrado en el cielo para nosotros. Dios nos escogió, nos llamó, nos consagró y nos roció con la sangre de Jesucristo. Nos separó de nuestra culpabilidad. Dios nos separó de nuestro pecado. Dios nos separó de la condenación que merecíamos. Dios nos ha separado del infierno. Dios nos consagró para perdón y así consagrándonos, separándonos, poniéndonos al lado, así nos separó de nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación en el infierno. Y los hijos de Dios dicen: gracias a Dios y gloria a Dios. Qué cosa maravillosa es ser rociado con la sangre de Jesucristo y así limpiado con el perdón poderoso de ella. Y hermanos, por eso Jesucristo nos dio una copa para recordarnos vez tras vez, tras vez, tras vez: esta copa es mi sangre, es la sangre del pacto, derramado por muchos por la remisión de pecados. Porque necesitamos ser recordados. Dios es misericordioso para con nosotros en Jesucristo. La sangre de Jesucristo perdona pecados. Y por eso el apóstol Pedro recuerda a esos cristianos: ustedes son escogidos por Dios para ser consagrados y así rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto de la sangre de Jesucristo y el perdón de pecados en ella, Pedro va a regresar a esto en su epístola, en su carta. Esto no será la última vez que lo vemos en este librito. Entonces en otros sermones regresaremos a esto. Esto es solamente una introducción. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre,
por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Número 3. Dios nos consagró en pacto, Dios nos consagró para perdón, Dios nos consagró para obediencia. Si Dios nos consagra en pacto, esto dirige a nuestro perdón en la sangre de Jesucristo y dirige también a nuestra obediencia hacia Dios. Dios nos separó como su pueblo santo y especial para recibir el perdón de pecados en la sangre de Jesucristo y para que nosotros viviéramos una vida de obediencia hacia Jesucristo nuestro Señor. Otra vez vemos las promesas pactuales de Ezequiel y Jeremías. Dios prometió en pacto que su pueblo será obediente, será un pueblo santo. Dios dijo, pondré mi ley en su interior, haré que anden en mis estatutos, haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, etc. Dios promete perdón de un lado y obediencia de otro lado, siempre juntos. Y hermanos, 1 de Pedro trata mucho de estas dos cosas que hemos estudiado. El perdón que tenemos en Jesucristo y la obediencia que debemos rendir a Dios en gratitud. Entonces no voy a entrar en un examen o una discusión de qué consiste nuestra obediencia, pues 1 de Pedro nos va a instruir cómo debemos vivir. 1 de Pedro nos enseñará mucho en esto. Pero hemos visto que Dios nos consagró en pacto. Yo haré un pacto con ellos, este es mi pueblo en mi pacto. Y siendo el pueblo de Dios en pacto, Dios nos perdona con la sangre de Jesucristo. Y Dios nos hace obedientes. ¿Perfectamente obedientes? No. Pero tenemos perdón perfecto. Y nosotros crecemos en santidad. Otro sentido de santificación. Entonces, en conclusión, hermanos, quiero que nosotros consideremos 3 cosas. Número 1, la salvación se obtiene en pacto o no en absoluto. La salvación se obtiene en pacto o no en absoluto. Lo que quiero decir es que la fe y las obras o la obediencia son inseparables. No puedes obtener o recibir la sangre de Jesucristo sin una fe que también ama y sirve y obedece a Jesucristo. La fe que recibe el perdón en Jesucristo, esa misma fe siempre obedecerá a Jesucristo. Si nosotros estamos escogiendo cómo vamos a relacionarnos a Dios, entonces nosotros estamos creando nuestro propio pacto con Dios. Yo me consagro a mí mismo, a yo mismo. Este es mi pacto, decimos nosotros. Y mi pacto con Dios será así. Esos son los términos, esos son los detalles de mi pacto con Dios. Estás diciendo a Dios, tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Y tú me darás salvación y yo te daré, no sé, vamos a ver. Estás creando tu propio pacto con Dios. Pero si tú piensas que tú puedes pactar con Dios por tu propia voluntad y como tú quieras, estás equivocado al máximo. Y la verdad es que mereces ser regañado. No es así. Dios nos consagra. Dios nos escoge. Dios nos pone aparte. Dios establece los términos del pacto, los detalles del pacto, las promesas del pacto, las
los preceptos o los mandamientos del pacto, los partidos del pacto. Dios no negocia con nosotros. Dios soberanamente nos ofrece el nuevo pacto. Y este nuevo pacto nos da la salvación en una manera completa. Recibimos a Cristo por la fe, y esa misma fe viva y verdadera sirve a Jesucristo en obediencia. En Romanos 10 dice que los que creen en su corazón que Jesucristo levantó de los muertos son salvos. Pero dice también en la misma oración, los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Cristo no es solamente Salvador, sino también Señor de todo cristiano. Entonces, si vives una vida cristiana, pero así como tú quieres, estás viviendo en un pacto falso, con cristianismo falso y con una salvación sospechosa. ¿Qué dijo Cristo? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Dios ha prometido hacernos obedientes y dirigirnos en obediencia. ¿Sería posible? ¿Tiene alguien un time machine, una máquina de tiempo en que podemos viajar al pasado? ¿Tienes uno? No, ok. Vamos a imaginar que tenemos un time machine y vamos a regresar al reino de Israel. ¿Sería posible vivir con ellos así como tú quieres? Voy a vivir en Jerusalén, pero no voy a circuncidarme y voy a comer lo que quiero, cualquier cosa, porque me encanta tocino, y voy a adorar a Baal y a cualquier Dios que quiero. ¿Es posible hacer esto y vivir seguro en Jerusalén? No, porque aún los israelitas hicieron esto. ¿Y qué pasó? Dios los exilió, Dios los juzgó. No puedes vivir en pacto con Dios y quebrantar lo que Dios ha ordenado. Porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios castigará a su pueblo. Y nosotros, cristianos, pensamos que nosotros podemos vivir como queremos en un pacto imaginado, un pacto que nosotros hemos creado según nuestros términos. Yo voy a ser un cristiano, pero así como yo quiero. Yo soy Señor. Yo digo, tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo y yo decido cómo será. No. Pedro dice, Dios los escogió a ustedes. Dios los santificó o consagró. Dios los consagró para obediencia a Jesucristo y para ser rociado con su sangre. Y los cristianos leyendo esto están diciendo, sí, hemos recibido todo esto gratuitamente. Dios soberanamente ha derramado sobre nosotros salvación. Y el resto de la epístola explica que no vivimos como queremos. Vivimos según la ley de Dios. Los que no quieren el don de obediencia, no quieren el don de salvación. La salvación se obtiene en pacto, todo el pacto, o no en absoluto. No puedes escoger lo que quieres del pacto de Dios. Quiero esto, pero no esto. En un buffet, en un restaurante, te muestran un plato de esto o ves varias cosas y tú decides, quiero esto, pero no esto. Quiero esto, pero no esto. De todo un poquito. O de casi todo un poquito. Pero la salvación no es así. La recibimos en pacto o no en absoluto. No puedes decirle a Dios, Dios, espera un momento, let's make a deal. Vamos a negociar. Yo recibo salvación y yo te doy, no sé, 1 hora y media cada domingo. No, Dios exige de nosotros obediencia absoluta.
Dios nos escogió para consagrarnos, rociarnos y hacernos obedientes. Segunda conclusión u observación. La salvación es trinitaria. La salvación es trinitaria. Si buscas en la Biblia la palabra Trinidad, no la vas a encontrar. Entonces, ¿de dónde proviene la doctrina de la Trinidad? De muchos versículos, pero aquí tenemos un ejemplo donde vemos en el mismo lugar el Padre, el Espíritu y el Hijo, juntos. La salvación es trinitaria. Pero en punto número 1, 2 y 3, los escribió en una manera específica a propósito. Yo escribí, Dios nos consagró en pacto, Dios nos consagró para perdón, Dios nos consagró para obediencia. Y lo hice para que yo pudiera explicar esto aquí. Lo que quiero que evitemos es pensar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una manera separada. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1 al 2, Pedro menciona en versículo 2 el previo conocimiento de Dios Padre. Y luego menciona la santificación del Espíritu. Y luego menciona la sangre de Jesucristo con la cual somos rociados. No quiero que pensemos, el Padre tiene tal conocimiento distinto del Hijo o distinto del Espíritu Santo. Y el Espíritu santifica, pero no el Padre y no el Hijo, etc. Si pensamos así, tan separada, estamos creando tres dioses. Pero Dios no es triple, Dios es trino. Triple es una herejía, trino es la ortodoxia. Entonces, ¿cómo entendemos entonces este lenguaje y la doctrina de la Trinidad? Pues en breve quiero explicar algo. Abajo de la cita larga hay dos oraciones en negrita. Dice, las obras externas de la Trinidad son indivisas. Las obras externas de la Trinidad son indivisas. Todas las cosas que Dios hace externamente, fuera de Él, es decir, en la creación, Dios lo hace indivisiblemente. ¿Quién lo hace? ¿El Padre o el Hijo o el Espíritu? Dios lo hace indivisiblemente. Pero, sin embargo, segunda, las obras externas de la Trinidad son atribuidas a ciertas personas o apropiadas por ciertas personas. Y ahora podemos leer la cita larga de Juan Norton. La manera en que las obras externas de las tres personas son ejercidas sobre la criatura está en correspondencia con la manera de subsistir de la persona en la naturaleza divina. Vamos a parar. El Padre es de nadie. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El Espíritu procede de los dos, del Padre y del Hijo. Juan Norton está diciendo que las Escrituras atribuyen ciertas obras a ciertas personas en una manera que corresponde a su subsistencia. El Padre de nadie, el Hijo eternamente engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procediendo de los dos. Sigamos. El Padre opera de sí mismo. El Hijo opera del Padre. El Espíritu Santo opera del Padre y del Hijo. Entonces, aunque todas las obras de Dios tocantes a la criatura son hechas juntamente por las tres personas, aún así la obra se atribuye principalmente a la persona cuya manera de subsistir se revela más eminentemente
en la obra. Por ejemplo, las obras de generación, como la creación, se atribuyen principalmente a la primera persona, al Padre. Las obras de progreso y cumplimiento, como la redención, a la segunda persona, el Hijo. Y la perfección de las obras, como la aplicación de la redención, a la tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces, Dios obra indivisiblemente en la creación, pero atribuimos ciertas obras a ciertas personas por esas razones específicas. Y esta doctrina de Juan Norton proviene de teólogos estudiando las Escrituras y reconociendo que ciertos tipos de obras frecuentemente se atribuyen a ciertas personas, y esto revela y representa y corresponde a quiénes son las personas. Pero no debemos dividir las personas y pensar el Padre tiene previo conocimiento, el previo conocimiento del Padre, que es distinto del Hijo o distinto del Espíritu Santo. No, si tienes 3 conocimientos, tienes 3 dioses, y no es así. Quiero, de un lado, que vemos la Trinidad en 1 de Pedro 1 y 2, pero también que evitemos errores en nuestra doctrina de la Trinidad. Aquí, la salvación es trinitaria. Cuando nosotros decimos que Dios nos ha salvado, nosotros queremos decir que el Padre nos ha salvado, el Hijo nos ha salvado y el Espíritu Santo nos ha salvado, y luego atribuimos ciertas obras a ciertas personas en esa manera que ya hemos descrito o que Juan Norton ya ha descrito. Entonces sí, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo, nosotros decimos la salvación es trinitaria. Número 3, finalmente. Noten, observen que la salvación es exclusiva. ¿Qué quiero decir? Sin derramar sangre, no hay remisión de pecados. La sangre de animales no nos pueden purificar. El himno que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Entonces les pregunto, si la salvación se obtiene exclusivamente en la sangre de Jesucristo, ¿has sido tú lavado en la fuente de la sangre de Emmanuel? Esto es la pregunta. ¿Has tú sido rociado, lavado con el agua pura, la sangre de Jesucristo? Hay un pacto que ofrece este perdón en esta sangre. ¿Has sido consagrado en este pacto? Esta es mi pregunta. Los que son consagrados en este pacto viven no solamente perdonados, sino también obedientes. Obedientes a su Salvador y su Señor Jesucristo. La salvación no se obtiene en otra manera o en otro lugar. La salvación es exclusiva. Se encuentra en Jesucristo o no en absoluto, como ya dijimos, en pacto o no en absoluto. Y las buenas nuevas del cristianismo, la verdad es que ¿cómo puedo recibir este perdón? Con las manos extendidas, abiertas y vacías. Dios, dámelo, por favor, en tu misericordia. Y lo hace. Dios lo hace gratuitamente. Si nosotros venimos a Él por la fe en Jesucristo, Dios nos perdonará. Y nosotros entonces decimos, gloria a Dios y gracias a Dios. Amén. Oremos.